Okay. Hay un teorema que justamente me justifica este tipo de cosas, que estas dos dieron igual, f de xy y f de yx. Estas dos dieron igual, f de xyx, f de yxx. De hecho, si ustedes calculan, por ejemplo, f de xxy, vamos a ver qué me falta aquí. No, esas son todas las opciones, ¿verdad? Ok, esa también va a dar 2, va a dar lo mismo. Lo importante es que todas tienen 2x y una y. Ok, estoy derivando dos veces con respecto a x, una vez con respecto a y. No importa el orden que yo haga, eso me va a dar lo mismo, siempre y cuando haya una condición ahí de continuidad. Vamos a ver el teorema. Ese teorema, ok, me va a decir que si f es una función continua, creo que tuviera derivadas parciales continuas. Ajá. Si f es una función con derivadas parciales continuas, creo que eran derivadas parciales de segundo orden continuas. Voy a arreglarlo aquí. Con derivadas parciales de segundo orden. Continuas. En un disco, recuerden que un disco era pues un circulito alrededor del punto, ¿verdad? En un disco alrededor del punto XY. Entonces, la derivada parcial, la segunda derivada parcial, primero en X, luego en Y, en ese puntito, da lo mismo que derivar primero en X y luego en Y. Si las segundas derivadas parciales en ese punto son continuas, esas dos cosas dan exactamente igual. En nuestro curso va a ser muy común que nosotros trabajemos con funciones que son continuas en donde estemos trabajando. Entonces es muy común que esas dos cosas van a dar igual casi que siempre, ¿verdad? Es más bien, uno tendría que buscarse un ejemplo ahí, ¿verdad? Buscado, interesante, raro, en donde esas dos cosas no van a dar igual. En general, si las funciones son continuas, tienen derivadas continuas, segundas derivadas parciales continuas, entonces eso se cumple. Si tiene terceras derivadas continuas, entonces podría ponerlo, no sé aquí, en general. Por ejemplo, por decir algo, f de x, y, x, incluso en varias variables, pongámosle z, digamos que la función era f de x y z. Es lo mismo que primero derivar dos veces en x, luego en y, luego en z. Si las terceras, en este caso cuartas derivadas de esa función son continuas. Y da lo mismo que f de y, z, xx. Okay, lo importante es que tiene dos x, una y una z. O sea, estoy derivando dos veces en x, una vez en y, una vez en z. No importa el orden en que yo lo haga, si las cuartas derivadas son continuas, entonces esos van a dar exactamente igual. Lo importante es esa continuidad de la derivada del orden correspondiente. Voy nada más. Profe, ¿cómo se llama Sí, el dime. teorema? El teorema, no sé cómo se llamará. Teorema, ya lo busco, creo que está en mi folleto. Sí, aquí tiene el nombre en mi folleto. Se llama Teorema de Clairaut. Ok, Teorema gracias. de Clairaut. Así. Si f es una función definida en el punto, en un disco abierto y son continuas en ese disco, entonces eso pasa. Sí, dime. ¿Qué es lo que dice después de orden continuas en? En un disco alrededor del punto. Aquí, en un disco alrededor del punto XY. Sí, perdón, yo sé que a veces tengo letra y media, no muy bonita.
Dice que si f es una función con derivadas parciales de segundo orden continuas en un disco alrededor del punto, entonces esas dos derivadas parciales dan, segundas derivadas parciales dan igual. Igual en general, entonces en las variables que sean, en el orden que sea, si la función es continua en ese orden, entonces si yo derivé la misma cantidad de veces en las mismas variables, eso va a ser igual. Profe, Dime. ¿puedes subir un poquitito, por favor? ¿Puedo qué, perdón? Que si puedes subir un poquito en el OneNote. ¿Qué tanto? Ahí, es ahí. Ahí está bien. Mm.